Me presento, soy Laura Muñoz. Mis conclusiones para esta unidad es, yo ya había hecho traducciones anteriormente, claramente no eran oficiales, eran sobre ingeniería y sobre avistamiento de aves. Por lo tanto, ya sabía que teníamos que analizar el tipo de lenguaje que íbamos a usar, es el público a quien iba dirigido esto, si era formal o informal, si bueno, también sabía que teníamos que investigar sobre el tema, que iban a haber muchos términos que no íbamos a conocer, entonces que tocaba buscar. Yo no sabía de los textos paralelos, más sí, pero sí sabía cómo de buscar contexto y eso es algo que tengo muy metido en mí y de hecho me ayudó muchísimo en esta unidad. Siempre busco en qué contexto se ha usado ese, tal término o tal frase y eso me ayuda a entender más allá. En esta unidad aprendí muchísimo sobre mm, las metáforas, las metáforas en la parte económica, o sea, cómo funciona todo el texto, toda la traducción de un texto financiero o económico. El financiero se me dificultó bastante hacer un financial statement, buscar términos tan específicos y también buscar sobre las leyes en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pienso que si uno se quiere ir por esta rama, realmente tiene que especializarse mucho, leer, investigar y todo el tiempo estar actualizado sobre las leyes que van apareciendo a nivel del país o a nivel mundial, saber sobre las entidades. Em, no sé si eso me llame la atención, pero sí me llama mucho la atención lo que estuvimos viendo en la charla que el profesor nos recomendó de traducción de audiovisual, los dubbing, el subtitling, todo eso, ahí entendí que el por qué algunas cosas se traducen de una forma un poco diferente, que uno dice, ahí no dice eso, pero ya entendí el por qué. Hay mucho por aprender y estoy pues muy intrigada por el siguiente énfasis. Hola, buenas noches. Mi nombre es Iris Rodríguez. Antes de comenzar con el curso de Business Translation 1, yo consideraba que el proceso de traducir era llevar un texto desde un lenguaje 1 hasta un lenguaje 2 y que conociendo la estructura, la semántica, teniendo las competencias de comunicación y textual de los dos lenguajes era suficiente. Con el contenido del curso, con el desarrollo de las actividades planteadas por el mismo, me he dado cuenta que la competencia cultural es muy importante para realizar el proceso de traducción. Digamos que este curso superó mis expectativas. Me enseñó, me dio a conocer herramientas que se aplican para traducir, el uso de las metáforas, cómo un traductor se puede apoyar en herramientas automatizadas para facilitar y hacer mejor su trabajo y la construcción de los glosarios que después se pueden utilizar en muchas otras traducciones. Me pareció que ofrece retos interesantes, por ejemplo, la parte de la traducción financiera, conocer esos términos te pone un reto interesante cuando tú no dominas la materia. Me encantó, me parece que la traducción es un campo con muchísima aplicación y sin lugar a dudas me dedicaría a ello si tuviera la oportunidad. Quiero seguir aprendiendo, sé que hay muchísimo camino y muchos más retos por afrontar para aprender más sobre este mundo. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a mi grupo de trabajo su altísimo compromiso para lograr las entregas con calidad y a tiempo, y también al tutor. Muchas gracias porque que comparta sus experiencias no tiene precio, no se consigue en ningún libro y la verdad motiva muchísimo para querer seguir conociendo este mundo. Espero que Business Translation 2 me siga regalando muchísimo conocimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Carolina Palacio. Con respecto a mi experiencia frente a la asignatura, bueno, inicialmente pues yo pensaba que la traducción consistía simplemente en cambiar palabras de un idioma a otro y ya, realmente no dimensionaba la cantidad de aspectos, de variables o de elementos que se debían tener en cuenta para este proceso. Tampoco sabía que existían técnicas, métodos, herramientas y demás temas que se tocaron durante la asignatura.
Gracias a esta materia y a las enseñanzas del tutor, que de paso pues le agradezco por tomarse el tiempo de explicarnos con tanta paciencia y tanto profesionalismo los temas, e interesarse tanto por entender, por hacernos entender. Comprendí que existen diferentes métodos, diferentes técnicas de traducción. Conocí y entendí las diferentes tipos de metáforas que existen, las clasificaciones, los glosarios, no sabía que se realizaban y que eran tan útiles, la importancia que ellos tienen, las herramientas. Pues en este caso conocí nombres que ni siquiera nunca había escuchado en la vida. La explicación del WordFast fue demasiado útil, demasiado valiosa. Me siento bastante satisfecha con el curso, bastante sorprendida de todo el conocimiento que adquirimos y pues con ganas de aprender muchísimo más. Espero que la experiencia con la siguiente asignatura sea muchísimo más enriquecedora y bueno, sí me gustaría como aprender bastante sobre traducción y muy posiblemente especializarme en esa área. Muchas gracias. Hola compañeros, yo soy Camila Ballén. Bueno, para mí, ¿qué ha sido esta asignatura de Business Translation 1? En primer lugar, al iniciar esta materia hace 2 meses no tenía ni idea del proceso que debía llevar un traductor. Creía que era un poco más fácil, pero al toparme con las primeras lecturas donde hablábamos del traductor profesional y el no profesional, empecé a entender que la traducción tenía una serie de normas, formas y procesos que alguien fuera del campo no alcanza a entender. También me di cuenta que para ser traductor hay que ser minucioso y tal vez perfeccionista, pero sin llegar a interrumpir con las ideas del autor. Bueno, me gustó mucho aprender sobre las técnicas de la traducción, en especial esas del calco o del préstamo, porque en nuestro idioma y cultura desde hace un tiempo se ha permeado una serie de palabras y subcultura como inglesa y norteamericana que nos lleva a pensar cómo esas pequeñas cosas pueden cambiar nuestra sociedad. Por ejemplo, el hecho de que una palabra deje un vacío léxico en nuestra comunicación es algo que se podría estudiar más a fondo desde la sociología o la antropología. Y una buena pregunta para hacerse sería si estamos perdiendo nuestras raíces o si no avanzamos como sociedad, nos convertimos en una civilización y a su vez en una lengua muerta. O si todo esto es gracias a la globalización de un mundo que va a 1000 por hora. Bueno, aparte sobre la traducción económica, solo tengo que decir que el vocabulario es realmente complejo para un principiante, que aún queda mucho por aprender de mi parte en este sentido, y supongo que si alguno de mis compañeros decide irse por el campo de la traducción económica es porque le debe apasionar la economía, ya que su terminología es realmente difícil de digerir, y como ya sabemos, muchas veces no hay como una traducción literal desde el inglés al español en sus términos. Muchas gracias. Mi nombre es Nina María Parra. Antes de haber tomado esta clase, pues yo tenía un poco de experiencia en traducción, sobre todo en aspectos de documentos como cartas de recomendación, blogs, notas periodísticas. Y bueno, era algo más empírico, por así decirlo. Mi conocimiento estaba basado más en mi experiencia con el idioma inglés. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 11 años, hablo el idioma todos los días, lo escribo todos los días. Entonces, antes de haber tomado esta clase, yo pensaba que eso era como el 90% de todo, y después de haber tomado esta clase me di cuenta que no. Hay que tener mucho conocimiento técnico, hay que saber las técnicas, los métodos, conocer el proceso de traducción, conocer la audiencia a la que uno se dirige, el tipo de público. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una traducción de temas médicos que de temas financieros o temas de arte. Entonces, pues es muy importante tener como el conocimiento técnico y estar untado en la materia a la hora de realizar la traducción. Me di cuenta que pues ser bilingüe no es suficiente para ser un buen traductor. Hay otros aspectos en juego.
Me pareció súper interesante el conocer las técnicas, los métodos, el proceso de traducción, pues porque a la hora de realizar un proyecto trabajo es como un porqué y como ser más consciente de lo que se está haciendo. Me pareció súper interesante el tema de la historia de la traducción en Latinoamérica y en América, porque pues son cosas que uno no tiene siempre presentes, pero si miramos atrás, la humanidad siempre ha necesitado comunicarse entre sí, entonces esto hace ver que nuestro oficio es importante y es realmente esencial. Realmente me gustó mucho la clase y aprendí muchísimas cosas. El trabajo con mis compañeras fue maravilloso, seres humanos espectaculares, y cada uno aportó su granito de arena pues para cada una de las guías, y yo siento que los resultados fueron maravillosos. Aprendí mucho del profesor, de las tutorías, de las guías y de mis compañeras al 100%.